Quiero en esta mañana ligarme a lo que Darío compartía el jueves. Estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, quizás con otras palabras, pero el Espíritu Santo es el mismo, amén. Y de alguna manera nos tiene que hablar las mismas cosas, si no, no estamos en el mismo espíritu. No puede ser que el Espíritu Santo a unos le hable de una cosa y a otros le hable de otra. Lo vamos a ver en la palabra, que Jesús le decía a sus discípulos que probaran de qué espíritu eran, porque si eran del Espíritu de Dios y si el Espíritu de Cristo estaba en ellos, no podía ser que actúen de la forma en la que estaban actuando. Y Darío citaba el otro día un salmo acerca de donde Dios derrama bendición y vida eterna cuando los hermanos están juntos y en armonía. Y hablaba de la unidad, hablaba de la fraternidad y hablaba del trabajo en un mismo espíritu. Y es imposible donde no hay unidad que esté el Espíritu de Dios, porque Dios busca la unidad. Amén. Dios es un Dios que es trino, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero es el mismo Dios. El Padre no hace lo que, el Hijo no hace lo que el Padre quiere, sino que cada uno hace lo que uno dice, porque están ligados y porque están unidos. Quiero hablarte acerca de cómo nos presentamos delante de Dios. Si nos presentamos con justicia o con misericordia. ¿Qué es lo que pedimos cuando vemos que las cosas quizás no funcionan o no andan como nosotros quisiéramos o como dice la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos dice cómo debemos de andar y a veces los hombres vemos que los hombres no andamos como dice la palabra de Dios. ¿Y qué hacemos frente a eso que nosotros vemos? Porque es inevitable ver. Dios nos dio 2 ojos, nos dio una lengua y 2 oídos. Algo quiere decir, si fuera más importante hablar que oír o que ver, nos hubiese dado 2 lenguas, pero nos dio una y nos dio 2 oídos para escuchar y 2 ojos para ver. Por eso el Señor siempre que hablaba decía, el que tiene oídos para oír, oiga. No decía el que tiene algo para decir que diga, sino el que tiene algo que decir, que oiga. Amén. Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Nuevamente Jesús pasa por Samaria, dice su palabra. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Tremendo, ¿no? Andaban con Jesús y pedían cualquier cosa. Por eso digo que es inevitable ver. Ellos estaban viendo una injusticia.
Sus discípulos estaban viendo que Jesús no había sido recibido y anteriormente Jesús había actuado de forma misericordiosa con la mujer en el pozo, incluso quizás citando los 10 leprosos y cual volvió había sido un samaritano, o cuando descendían, ¿se acuerdan? Y fue uno tomado en el camino y fue casi muerto, dice que pasó un sacerdote y luego un levita, pero fue el samaritano quien actuó correctamente. Jesús citaba y reconocía también a los samaritanos. Aunque siempre hubo una lucha y una disputa entre samaritanos y judíos, pero eso no es para hacer un estudio ahora de por qué tenían diferencias con respecto a su doctrina. Pero lo que quiero hablar en esta mañana si es justicia o misericordia, cómo nos presentamos cuando oramos, cuando vamos a hablar con nuestras autoridades, con qué espíritu vamos a presentar un problema. ¿Cuál es el deseo de nuestro corazón con respecto a esa situación? ¿Queremos que descienda fuego del cielo o queremos que haya misericordia? La palabra de Dios dice que con misericordia y con verdad se corrige el pecado. No dice con juicio, no dice con espada, no dice con lo que muchas veces nosotros creemos que es necesario hacer justicia. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado y los hombres se apartan del mal. ¿Qué es lo que muestra una situación de injusticia? Claramente cómo está nuestro corazón, cómo reaccionamos frente a un momento que quizás no estamos de acuerdo. Lo único que revela una injusticia es cómo está nuestro corazón, el corazón del discípulo. No estoy hablando del corazón que no es discípulo, porque sabemos que el que no es discípulo, sabemos cómo actúa. Actúa guiado según lo que cree o lo que piensa, pero el discípulo es aquel que ha tomado una decisión de seguir a Cristo, de ser como el Señor. Entonces, esta actitud no se le permite a un discípulo. Jesús reprendió a sus discípulos y le dijo, ¿de qué espíritu sois? Porque ellos no estaban actuando como deberían. Jesús seguramente hubiese esperado otra respuesta. Jesús seguramente espera de nosotros otra respuesta cuando vemos o cuando entramos en situaciones. Los discípulos estaban errados en ver con esa actitud esa situación. El orgullo y la pasión equivocada y la venganza personal son muchas veces los que reinan en los corazones de las personas que no tienen un corazón misericordioso, que no es compasivo. ¿Sabés lo que hacían los judíos cuando veían a alguien con un error? ¿Qué hacían? Lo apedreaban. ¿Qué hicieron con Jesús los judíos cuando Jesús estaba con Pilato y fue presentado al pueblo? Porque Pilato se quería lavar las manos. Es más, se las lavó. Y sacó a Jesús y a otros presos al pueblo y se los mostró. ¿Qué debían de hacer con ese hombre? ¿Y qué decían los judíos? Crucifícanle, crucifícanle. Y eso es lo que muchas veces vemos con nuestros ojos. Quizás vemos hombres que tal vez con nuestros ojos, digamos, no se alinean a la voluntad de Dios, no están haciendo las cosas como Dios manda. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? En esto pensaba yo en estos días y era lo que me hacía meditar. Digo, ¿cómo está mi corazón? Porque es inevitable ver cosas, es inevitable sentir cosas, porque Dios nos dio sentimientos. Es inevitable, pero ¿cómo actuamos? Porque es imposible estar en unidad si no estamos en un mismo espíritu. Y solamente donde haya humildad, donde haya sencillez de corazón, va a ser donde Dios se va a manifestar. Mientras haya competencias, mientras haya pleitos, mientras haya envidias, mientras haya quejas, murmuraciones, mientras haya desprecios, destratos, el Espíritu de Dios no se va a mover. Imposible. Porque Dios
no puede ir en contra de sí mismo. Dios no puede bendecir esa actitud. Muchas veces creemos que todo lo que pedimos no será hecho y creemos que aún pidiendo juicio será hecho. Antiguamente era así, pero cuando Jesús vino las cosas cambiaron. El Señor sacó a Israel con juicios, pero Jesús vino a mostrar otra cosa, otro camino. El camino del cristiano es el camino del reino del revés, como dice una canción. Es todo al revés de como nosotros haríamos o como nos enseñaron. Antes era ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Ahora no es así. Ahora no podemos esperar eso. ¿Sabes qué le pasa a las personas que están así? Están presas. Las personas que viven pensando de que tienen que hacer justicia son personas que están presas de sus propias pasiones y deseos. Son personas que han bajado la guardia espiritual y se han dejado influenciar por las carnalidades. Y son personas que no disfrutan del ministerio, de la obra, del trabajo, del privilegio de ser un hijo de Dios. No lo disfrutan. Y están todo el tiempo buscando cómo hacer justicia. Hay una película que habla acerca de estos hombres que eran los cruzados. ¿Se acuerdan cómo defendían la fe? Lo defendían a espada, prendían fuego aldeas, quemaban a la gente, los torturaban, creyendo que estaban haciendo justicia para Dios. Y Jesucristo ya había venido, porque fue después de Jesucristo todo esto. Pero estos hombres, guiados por su pasión desordenada, por no tener claro cuál es el verdadero sentido de la vida cristiana. ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida cristiana? ¿Hacer justicia o hacer misericordia? Porque no se puede hacer justicia sin misericordia. Porque si no somos primeramente misericordiosos, no haremos una verdadera justicia. Por eso dice la palabra de Dios que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. A veces decimos, bueno, me voy a desclavar de la cruz y le voy a mostrar a la verdadera justicia. Y después voy y me subo de nuevo a la noche a la cruz porque Dios me perdona. Dios no va a hacer ninguna justicia. Quizás te vas a desahogar humanamente, pero tu corazón va a entenebrecerse, tu corazón se va a oscurecer. Porque en un corazón así la presencia del Espíritu Santo no actúa. El otro día leía, no me acuerdo si leía o escuchaba un testimonio de un hombre que habían matado a su hermano. Y mucha gente esperaba justicia y juicio. Sin embargo, él actuó con misericordia. ¿Y cuántos testimonios hay de personas que han perdido a sus hijos o a algún familiar por una injusticia? Y verdaderos hijos de Dios, hombres y mujeres que han sabido actuar correctamente. En vez de pedir justicia, pedían misericordia para que esa alma se arrepiente y se vuelva de ese camino. Porque es más importante que se arrepienta un alma perdida que 1000 justicias ganadas. Porque la justicia muchas veces es para nosotros, sentirnos en paz. Yo escucho a veces en los noticieros cuando dice, se hizo justicia, fue preso le dieron tal condena al otro. O dicen, no se hace justicia porque no pagó o porque aquel salió el otro día. Y las personas, por más que vean la justicia por el hombre hecha o no hecha, son personas que no sienten paz en su corazón, porque no han sabido perdonar. Porque para ser misericordiosos primero tenemos que saber perdonar, porque si no perdonamos no vamos a poder sentir el perdón de Dios. Y vamos a vivir totalmente cargados todos los días de nuestra vida. ¿Y sabes cuántas personas hay que hace años que están en la iglesia y aún no han sabido actuar con misericordia? Que tienen ojos, pero no tienen los ojos de Cristo. Ven, pero no ven con los ojos de Cristo. Sienten, pero no sienten con el corazón de Cristo. Porque han perdido ese espíritu, el espíritu verdadero del cristiano, que es la misericordia. ¿Y sabes cuántas personas están espiritualmente estancadas en su vida? Muchas dentro de la iglesia. Porque dicen, esto, aquello, conmigo, no sé qué, y siempre se están comparando. Y siempre están tratando de a ver cómo, y buscan grupos de gente y hacen para ver si pueden. Esa no es la actitud del cristiano.
Esa no es la actitud del cristiano ni del creyente. Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos y a bendecir a los que nos maldicen, dice Lucas capítulo 6. Mira lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 28 y 29. Lucas capítulo 6, versículos 28 y 29. Lo anoté mal el versículo. Jesús enseña a amar a nuestros enemigos y a bendecir a los que nos maldicen. Porque estoy en Mateo, perdón. Voy a tener que usar lente, me parece. Lucas capítulo 6. Lucas 6, 28 y 29. Bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, y al que te hieran una mejilla, presentarle también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Eso dice Jesús. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos cuando sentimos que alguien calumnia nuestra vida o que alguien habla mal de nosotros? ¿Qué hacemos? Vení, escuchame un cachito. Te voy a explicar do, re, mi, fa, sol, la, si. Vení, sentate acá. Te voy a enseñar a cantar. Eso es lo que hacemos muchas veces. Nosotros pensamos que la autoridad que Dios nos ha dado, nosotros la podemos defender. Y nosotros no podemos defender la autoridad que Él nos ha dado. ¿Sabes por qué? Porque si fue Él quien nos dio la autoridad para estar en un lugar, Él la va a defender, como lo hizo con Moisés. Moisés ni se había enterado que sus hermanos murmuraban contra él, porque había tomado mujer cusita. Sin embargo, lo llamó afuera y le dijo, mirá esto. No entendía nada Moisés. Jesús se va a encargar. Si alguien está hablando, si alguien está haciendo algo contra nuestras vidas y es injusto e incorrecto. Lo que no podemos tampoco usar la palabra de Dios para decir lo que no sabemos decir con los frutos. Eso es tremendo. Hay personas que agarran la palabra de Dios para decirle al otro lo que le quisiera decir con palabras, pero como no se anima con palabras porque dice, no, es carnal, entonces agarro un versículo y lo tiro así como quien tira una piedra a un vidrio. Pero nosotros no tendríamos que justificarnos. Nosotros no podemos predicar la palabra para justificarnos. Muchas personas utilizan las predicaciones para justificarse. Y la palabra de Dios no es para justificarnos, porque ya hemos sido justificados. Amén. La sangre de Cristo nos ha justificado. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es usar la palabra de Dios para santificación, no para justificación. La palabra de Dios nos tiene que santificar, nos tiene que purificar, nos tiene que lavar. La palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, tiene que cambiar los pensamientos carnales por los pensamientos de Jesús. Cuando nosotros leemos la palabra, miramos y decimos, mirá, Jesús dice, ay de vosotros los que ahora están saciados porque tendréis hambre. La palabra de Dios nos habla, nos enseña cómo debemos de actuar. ¿No deberíamos pedir gracia en vez de fuego? Algunos piden fuego todo el tiempo, que tu fuego se queme y a ver si lo toca un poquito más fuerte ¿no? A ver si aviva un poquito más el fuego el que está al lado, a ver si lo achucharra un poco. Yo estoy hablando de algo que es real, no me lo inventé. El Espíritu Santo te revela cuando no hay unidad. ¿Y por qué no hay unidad? No hay unidad porque no buscamos la unidad. Buscamos la división. Yo soy espiritual, vos sos carnal. Yo soy santo, vos sos impuro. Tratamos de hacer guetos dentro de la iglesia. Y eso no agrada a Dios. Si el Espíritu de Cristo está en nuestro corazón, nosotros no podemos actuar de esa manera. No nos deja. No nos permite. No nos permite.
Ahora, ¿qué espíritu tenemos? Quizás recibiste el Espíritu Santo un día, pero lo apagaste, lo contristaste. Por eso lo contristaste, por darle rienda suelta a tu manera de pensar y de ver las cosas. Y el Espíritu Santo no es más que un logo, así como el que está en la puerta de la camioneta, una paloma que está pintada. Pero el Espíritu Santo está preso, no puede actuar, porque nosotros no le damos libertad. Nosotros no le permitimos que actúe, porque cuando viene la situación, nosotros lo que hacemos es justicia, fuego, espada, al calabozo, desechado. Ese no es el Espíritu de Cristo. Amén. Lucas capítulo 2, versículo 14. Otra vez a Mateo. Lucas capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Eso era lo que se anunciaba cuando Jesús vino. Estamos en tiempos de amor, de libertad y de la gracia que fue proclamada con el anuncio de la paz en la tierra, buena voluntad para los hombres. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué hacemos cuando alguien encuentra algo y te lo vuelven a tirar? Contento no vas a estar. Jesús vino a salvar, no a condenar. Uno se condena por su situación, por su condición, por no aceptar, pero no porque Él vino a condenar. Él vino a salvar. Él vino a salvar al hombre de su maldad. Los judíos no podían entender este evangelio, porque ellos estaban sujetos a la ley y ellos no entendían la gracia. Y muchos de nosotros tampoco entendemos la gracia. La cantamos, la compartimos, pero no la vivimos. Nos cuesta mucho vivir la gracia. Cuando oramos, ¿cómo oramos? Ese es el termómetro de nuestro corazón. ¿Qué pedimos cuando oramos? ¿Cómo clamamos delante de Dios? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Somos como el publicano y el fariseo? Dice que el publicano, todos conocemos la parábola, oraba consigo mismo. Sin embargo, el publicano no alzaba ni aún sus ojos. No podía. Porque era el peso que él sentía de sentirse una persona inmunda, una persona incompleta, una persona que si no fuese por su gracia y por su amor no estaría ahí. Sin embargo, el fariseo puesto en pie decía: yo ayuno, esto, lo otro, no sé qué, y él creía que por su justicia iba a ser justificado antes que el otro. Cuando oramos, nos comparamos. Yo hago esto, aquello, lo otro, y este no hace lo otro, aquello, siempre soy yo. ¿Cómo actuamos? Dice la palabra de Dios que cuando vos buscás al Señor en secreto, Él te recompensa en público. El problema es que cuando Dios no te recompensa en público es porque en lo secreto no estás actuando bien, seguramente. Por más que nadie te escuche, cuando vos orás, ¿qué pedís? ¿Cómo lo pedís? Porque su palabra se cumple. El que busca en secreto, en público es reconocido. Ahora, aquel que en secreto no actúa con un corazón misericordioso, en público tampoco va a recibir misericordia. Por eso muchos recogen lo que siembran. Algunos se olvidan
de que van sembrando por la vida. Somos sembradores. Dice la palabra, el sembrador salió a sembrar. Y somos sembradores cuando salimos a la mañana. ¿Qué sembramos? ¿Sembramos misericordia o sembramos discordia? Cuando hay una situación, ¿cómo la encaramos? ¿Con qué espíritu la conversamos? ¿Con nuestros hermanos, con nuestros pastores o líderes o quien sea? ¿Con nuestra esposa o con nuestro esposo? ¿Con nuestros hijos? ¿Cómo ponemos esa situación? ¿Desde qué lugar nos ponemos nosotros? ¿Desde la misericordia tratamos de acalmar las aguas o prendemos el ventilador para sentirnos justos? No existe la iglesia perfecta, hermanos. No hay una iglesia perfecta, no hay un liderazgo perfecto todavía. Vamos en camino a la perfección. Somos hombres y mujeres imperfectos, inmaduros, expuestos a debilidades carnales. Vivimos en un mundo donde estamos rodeados de tentación todo el tiempo. Aunque no sean tentaciones quizás materiales, pueden ser tentaciones espirituales, tentaciones que nos tientan a decir yo voy a hacer justicia, yo voy a hacer esto porque yo, porque aquello, porque lo otro, porque no sé cuánto. Quizás sos de las personas que has aprendido y tenés una disciplina en tu vida y las cosas materiales ya no te tientan, pero estás tentado por lo espiritual. Se ha formado en tu corazón un espíritu de juicio. Y el espíritu de juicio trae división, trae confrontamiento, trae rencillas, trae pelea, trae división, trae contienda. Es triste que la iglesia ande así. No digo esta, porque esta no anda así. Amén. Esta es una iglesia misericordiosa que da de comer a los pobres, que ayuda a los drogadictos, que atiende a los niños abandonados. Es una iglesia que se mueve en misericordia. Entonces esta iglesia no anda en juicio. Amén. Yo estoy hablando de otras que he conocido, que he visitado. No de esta. Por favor, que nadie se sienta tocado. Porque aquí, como hacemos el bien con nuestras manos, ¿vos te pensás que te justifica hacer el bien con tus manos y con tu lengua haces el mal? Te pregunto, no me lo respondas, pensá para vos. ¿Vos te pensás que te justifica levantarte temprano y acostarte tarde y te da derecho a decir y hacer cualquier cosa? Creo que no. No. Si te digo que vos actuás de esa manera, Dios no está contigo. Dios no te acompaña en ese camino que emprendiste de justiciero. Porque vivimos en tiempos de misericordia. Amén. También hay justicia, pero que sea de Dios, no de los hombres. Que sea la justicia de Dios y no la nuestra. Amén. Tengo un montón de versículos, pero a las 4 tenemos que estar en la otra iglesia, así que voy a terminar antes. Oseas, capítulo 6, en el Antiguo Testamento. Dice la palabra del Señor. El título de mi Biblia es Jehová lamenta el pecado de Efraín, o sea, de Israel. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedra vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios, más que holocaustos. O sea, vos podrás hacer muchos sacrificios, incluso haber estado o estar en este ayuno de 21 días que estamos haciendo. Pero si tu corazón no cambia, si tu manera de mirar las cosas no cambian, tu sacrificio no sirve de nada. Misericordia es lo que el Señor quiere y busca de nuestras vidas, que seamos misericordiosos. ¿Sabes lo que significa la palabra misericordia? Compasión. Compasión.
Y la misericordia también es de entrañable misericordia, desde las entrañas. Para ser misericordioso te tiene que doler las entrañas. No sé si alguna vez te dolió algo tanto hasta lo más profundo de tu ser por tener que superar eso. Eso es misericordia. Cuando tus entrañas se remueven por no actuar humanamente. Pero ¿sabes qué? Decir, no, lo voy a hacer porque quiero agradar a Dios. Y aunque me duela el estómago, y aunque esto no lo pueda superar, y aunque viéndolo no lo pueda superar, lo voy a hacer por amor a Jesús. ¿Y sabes qué pasa? Que las personas que practican esto son personas que son libradas de vivir presas al espíritu de juicio y de condenación. Puede ser que en tu corazón haya entrado un espíritu de juicio. ¿De qué espíritu sois?, le dijo en el primer versículo, ¿se acuerdan? Señor, ¿quieres que descienda fuego? No, le dijo Jesús. No. Algunos oran 3 o 4 veces para ver si capaz que no escuchó bien Jesús. ¿Estás seguro que dijiste que no? Y algunos están meses preguntándole, a ver, ¿será que Jesús está durmiendo y no escuchó que le pedí fuego? Insisten en la oración y los escuchás algunos orar. Mateo capítulo 9. Vamos rápido. Mateo 9, 10, 13. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de medicina, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si nosotros, en vez de ser misericordiosos con los pecadores, los enjuiciamos antes del juicio de Dios, no le estamos dando la oportunidad y estamos siendo piedra de tropiezo. Eso es ser piedra de tropiezo. Ser piedra de tropiezo es saber hacer el bien y no hacerlo. Actuar incorrectamente en el momento justo. Después podrás cantar muy bonito, podrás hacer muchísimas cosas, pero si no sos misericordioso, tus sacrificios delante de Dios son como trapos de inmundicia. No sirven. No sirven. Podremos estar toda la mañana adorando a Dios en este espíritu que estábamos, ¿no? Hermoso. Mucha gente quebrantada. Algunos no querían que se termine este tiempo de alabanza. Pero con misericordia y con verdad se corrige el pecado. Con la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Es lo que dice acá. No es lo que dice un hombre, lo que le parece o lo que opina frente a una situación, sino lo que dice Jesús en su palabra. ¿Cómo debemos de actuar? ¿Has perdonado a tu familia? ¿Has perdonado a tus amigos? ¿Has perdonado a un hermano, a un pastor, a un líder, a una hermana? ¿La has perdonado realmente? De corazón te estoy hablando, ¿la has perdonado? Porque si la has perdonado en secreto, Dios te va a recompensar en público. Termómetro, para saber si tu perdón ha sido sincero. Amén. Vos decís, uy, cómo le bendice Dios, ¿por qué le bendecirá? ¿Qué hace? Si yo veo que no, hace quizás lo que vos no haces. Buscar a Dios en secreto y con sinceridad. Y como Dios ve en lo secreto, luego lo pone en público. No lo tenés que ver vos, solo lo tiene que ver Dios. Por eso cuando hacemos justicias, ¿cómo la hacemos? Si para ser vista por los hombres o para ser vista por Dios. Y muchas veces la justicia verdadera es la misericordia. Y la misericordia se hace constantemente, a veces con el que no te ve.
No nos tienen que ver abrazar a un hermano para decir, qué misericordioso, mirá cómo este le está matando por atrás y este va y le abraza, qué no. Hay muchas historias que compartir con respecto a la misericordia y al perdón, pero hay una que es clave, que el otro día pensaba en esta y te la quiero compartir, solamente un versículo de toda la historia. Vamos a leer en Génesis, capítulo 45. Génesis, capítulo 45. Dice la palabra del Señor: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, sino ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Esto es tremendo. Yo leía esto el otro día y digo, ¿cómo una persona puede actuar con sus enemigos, de alguna manera con los que sus propios hermanos? Conocemos la historia de José, todos conocemos. O esa maldita túnica, o bendita túnica, por mostrarle a sus hermanos lo que el Padre le había regalado. Yo te voy a contar un secreto que aprendí. No le cuentes a tus hermanos. Cuidado con contarle a tus hermanos lo que Dios te revela. Porque si esos hermanos no son espirituales, te van a meter en un pozo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Eso le pasó a José por contarle lo que Dios le había revelado. Sus hermanos se levantaron y lo querían matar. No lo mataron porque uno de ellos dijo, no, mejor vendámoslo. ¿Qué sentirá un hermano cuando otro hermano te trata de esa manera? ¿Cómo se sentirá? Un hermano de sangre. José se sentía aliviado. ¿Sabes por qué? Porque en todo ese proceso donde José estuvo tanto como esclavo, como vendido, bueno, todo lo que José pasó, ¿sabes qué ocurrió? Entendió el propósito de Dios. Que para eso había tenido que pasar por todo lo que pasó. Y por eso cuando sus hermanos se presentaron de él, ¿qué pasó? Sus hermanos se quedaron atónicos. O sea, ¿por qué? Porque sus conciencias estaban sucias. Porque sabían que habían actuado mal con él. Pero José le dijo, quédense tranquilos. Dios me preparó para este día. Hubo un propósito, hay un propósito. Y si nosotros no actuamos con misericordia, no vamos a entender el propósito por el cual estás pasando hoy por esas situaciones. José, si hubiese sido uno de nosotros, no de esta iglesia, sino de la que te dije que conozco, apenas los vio, los hubiese puesto en el paredón. Y le dijo, mira, ya crecí, Ahora a ver cómo harían para tirarme al pozo. A ver, pónganse de a uno ahí que les voy a mostrar. O vengan de a uno a ver si me pueden tirar al pozo. Eso diría algún hermano, ¿no?
Pero José no respondió así. José respondió como responde un hijo de Dios. Es difícil decir amén a esto, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque la historia está muy buena. Ahora, por mucho menos nosotros queremos hacer justicia. Y buscamos la cabeza de algunos porque no entendemos el propósito de Dios. ¿Por qué estamos pasando por esa situación? Y sabes, de la única manera que lo vas a entender es buscando a Dios. Buscando a Dios. Si no buscas a Dios, no se te va a revelar el propósito por el cual estás pasando. Nunca vas a lograr entender por qué estás pasando por esa situación. Y puedes estar toda tu vida dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Como te dije al principio, siendo prisionero de tus pasiones. Siendo prisionero de tu justicia propia. Dice en San Mateo capítulo 5, 7, para ir terminando, bienaventurados los misericordiosos. Salmo 18, 25, y con esto terminamos. Salmo 18, 25. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Amén. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás con el perverso. ¿Sos perverso o sos misericordioso? ¿Qué es perversión? Ya lo sabemos qué es perversión. Una persona pervertida. Lo quiero dejar por ahí. Si de verdad buscamos la unidad y queremos la unidad, lo primero que necesitamos es ser misericordiosos. Por más que traigas un camión de cosas que hiciste, te presentes delante de Dios con todo lo que has hecho durante el día, si no perdonás a tu hermano, si no lo mirás con integridad, si no lo mirás con compasión, no sirve de nada. De nada, te lo puedo asegurar. Vas a estar vacío espiritualmente. Vas a estar en la iglesia, pero espiritualmente seco, vacío. Vas a ser movido como un florero. A ver, tenés que hacer esto. Bueno, allá va el otro. Bueno, mañana tenés que hacer lo otro y lo ponen allá. Y mañana tenés que ir para allá. No tiene vida. El que no es misericordioso no tiene vida espiritual, no tiene revelación de lo que Dios quiere hacer en su vida. Es un títere. Yo te pregunto en esta mañana, ¿cuánto hace que no haces la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios no es salir a la venta todas las mañanas. Eso es una tarea que te dijeron que tenés que hacer para no estar sentado bajo un árbol. Eso no es hacer la voluntad de Dios. Si no, todas las iglesias tenían grupo de venta, o lavaderos de coche, o lo que sea. No se mide por ahí tu fe. No se mide por ahí tu relación con Dios. Tu relación con Dios se mide por cómo actúas, por cómo pensás. Y el termómetro es tu oración. Te lo repito, cuando orás, ¿cómo orás? ¿Qué le pedís a Dios por la vida de tu prójimo? Yo quiero en esta mañana invitarte por un momento a ponernos de pie y orar. Hay muchas personas que en esta mañana están presos.
están presos espiritualmente, de su falta de perdón, de su falta de misericordia. Quiero decirles que no se puede vivir sin la misericordia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque con la misma vara que medís, la palabra de Dios dice que vas a ser medido. Cuando vos mirás a alguien y lo medís, bueno, con esa misma manera que vos lo mirás, vas a ser mirado. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque con la misma vara que medís, vas a ser medido. A mí me encantaría en esta mañana que nos podamos ir de este lugar midiendo las cosas, midiendo a las personas, midiendo a nuestros hermanos, a las autoridades, como nos mide Jesús. ¿Cómo nos mide Jesús? Jesús es un Jesús de oportunidades. ¿Sabes cuántas oportunidades le da a una persona? 70 veces 7, dice, en el día. 70 veces 7 es el perdón de Dios. ¿Cuántas? 70 veces 7. Multiplica. 70 veces 7. Si nos faltará para la misericordia. Estamos lejos, muy lejos. ¿Cuántos desean una iglesia próspera? Yo deseo una iglesia próspera.